Y el tema que traemos en esta ocasión es acerca de fracturas dentales. Y vamos a empezar ya con todo, con el tema, doctor. ¿Qué son las fracturas dentales? ¿Cómo es que llegamos a tenerlas? ¿Y cuáles serían esos tratamientos? Vamos a ir poco a poco resolviendo estas dudas. Así que comenzamos. ¿Cómo no? Bueno, hay que decir en primer lugar que aunque no lo parezca, el tema es un poco amplio, ¿verdad? Entonces hoy vamos a empezar quizás y nos vamos a enfocar principalmente, aunque vamos a hablar de las otras, pero vamos a hablar de las fracturas coronales del diente. Y ya vamos en un momentito, lo voy a ubicar para ver a qué nos estamos refiriendo. Hay que decir que en general una fractura casi siempre va a tener dos orígenes, ¿verdad? Uno es un origen traumático por un golpe, un traumatismo, un impacto que supera la capacidad de resistencia de los tejidos dentales y pues los daña los tejidos duros del diente, como llamamos, que son el esmalte y la dentina, o el cemento radicular cuando ya involucran raíces, ¿verdad? Y también hay otra posibilidad, que es que el diente esté predispuesto o se haya debilitado anteriormente. ¿Cómo se puede debilitar? Pues por una caries dental, por ejemplo, ¿verdad? Algo que dañe su estructura, que debilite su estructura. Y también hay otros factores, hay otro tipo de enfermedades o patologías que se conocen como hipoplasias del esmalte o amelogénesis imperfecta, cosas ya un poco más técnicas que hacen a los dientes un poco más débiles. Entonces los pacientes también que padecen estas condiciones ya se tienen que cuidar un poquito más. Y todo eso vamos a desarrollar ahora. Para entender las fracturas, y creo que esto es bien importante, Javier, creo que es muy saber y ubicarnos en los conceptos básicos de la anatomía dental. ¿Qué tejidos componen a un diente o a una muelita? Y justamente en pantalla en este momento estamos viendo una gráfica muy ilustrativa, muy bonita de cómo es, por ejemplo, en este caso una muela, ¿verdad? Un molar. Es casi lo mismo para un diente de adelante, lo que varía es la anatomía, o sea, cambia la forma, pero los componentes externos e internos son básicamente los mismos. Vemos, por ejemplo, que la parte de arriba que está señalada ahí, lo blanco que podemos ver en la imagen, es el esmalte dental. Ese es como el tejido más superficial, el tejido externo de los dientes. Lo que alcanzamos a ver es el esmalte. Lo que alcanzamos a ver, exactamente. Cuando nos reímos, por ejemplo, y vemos los dientes de otra persona, estamos viendo sus coronas dentales, el esmalte que recubre sus coronas, ¿verdad? Este tejido, hay que decirlo, es uno de los tejidos más, bueno, es el tejido, de hecho, más duro del cuerpo humano, ¿verdad? Está compuesto 96% de material inorgánico. Ahora, al ser tan duro, también es un tejido quebradizo, y esto es algo muy interesante porque es casi como un cristal, ¿verdad? Es muy duro, muy resistente, pero si no tuviera el soporte del otro tejido que vamos a hablar, el esmalte sería quebradizo, y es justamente la dentina el siguiente tejido, el que vemos en amarillo en la gráfica, ¿verdad? La dentina es también un tejido duro del diente. Está compuesta ya como por un 65% aproximadamente de material inorgánico, pero ya tiene material orgánico también. Cuando usted nos dice, doctor, material inorgánico, ¿cuál sería que son minerales, ¿verdad? Que no hay carbono. De hecho, en la naturaleza, todo lo que es materia orgánica está compuesta por carbono, ¿verdad? Como por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Los seres vivos, nuestra piel, etcétera, son estructuras llenas de carbono. En el caso de la dentina, un 65%, como decía, más o menos son puros minerales, ¿verdad? O sea que no hay compuestos de carbono. Los minerales suelen ser, cuando ya hacen sus uniones químicas, dependiendo obviamente del mineral que se trate, pero en general son tejidos duros, ¿verdad? Son materiales sólidos, fuertes. El carbono compone generalmente al colágeno, ¿verdad? Así como nuestra piel, nuestros tendones, nuestros músculos están compuestos principalmente de un material que se llama colágeno, ¿verdad? Entonces básicamente esa es la diferencia. El diente, el esmalte dental, casi es puros minerales, ¿verdad? Por eso es, como le decía, muy duro, pero es quebradizo. El hierro, por ejemplo, tiene esa característica. El hierro es duro, pero es quebradizo, ¿verdad? Cuando químicamente no se modifica. En este caso, a lo que me quería referir es que la dentina le sirve como un soporte, como una base. Yo siempre pongo el ejemplo de la mesa de madera, ¿verdad? Si nosotros ponemos una mesa de madera muy gruesa y encima le ponemos una capa de vidrio, póngale usted un vidrio de un centímetro de ancho, por ejemplo, este vidrio se va a volver bien resistente a la fractura porque tiene la base de la mesa de madera, ¿verdad? Entonces, algo parecido es en el caso del diente. La dentina
le da ese soporte al esmalte. Y luego en el interior, lo que estamos viendo ahí de diferentes colores, ¿verdad? Y que ya lo vemos como rosado, como entre rosa y rojo, es la pulpa, ¿verdad? La pulpa del diente. En la pulpa está el nervio, la arteria, los vasos, las venas, es decir, es un complejo que es lo que hace al diente pues un órgano vital, ¿verdad? Y cuando la caries, por ejemplo, llega ahí a ese punto es cuando sentimos aquel dolor insoportable. En el nervio sí, pero ¿verdad? es porque está lleno de Acercando, nervios. exactamente, porque hay terminaciones nerviosas y como hemos mencionado en otras ocasiones, solo tienen receptores de dolor las terminaciones nerviosas que están ahí en el interior del diente, ¿verdad? Entonces, ya nos ubicamos en ese contexto, ya tenemos esa noción de cómo es un diente, entonces ya podemos entrar de lleno, de panzazo, en lo que son las fracturas, ¿verdad? Las fracturas dentales. Ok, bien. Doctor, entonces, si nosotros ya entendemos la estructura dental, ¿cómo pudiéramos entonces ir abordando ya el tema de las fracturas? Okay. ¿Qué es lo que se daña en realidad? Muy bien. Depende del nivel al que la fractura alcance, ¿verdad? Acordémonos lo que decía al principio. General, lo más común es que sean por traumatismos, por golpes. Un impacto que aunque el diente, lo que vimos ahí era una estructura de un diente saludable, ¿verdad? Entonces, ¿se pudieran clasificar las fracturas? Sí, básicamente es una clasificación en este sentido de las fracturas coronales muy simple, ¿verdad? Lo que se llama una infracción, que es cuando hay como una rajadura nada más. Esto, hay fisuras en el esmalte. Esto habitualmente no es grave, sin embargo, uno como odontólogo lo puede apreciar y puede empezar a ver ciertos patrones en los diferentes dientes y algunas veces este puede ser un signo de alarma o alerta de que un paciente puede estar rechinando o tiene algún hábito parafuncional que muerde el lapicero o se come las uñas, pero hasta este punto no es grave y no se ha producido un desprendimiento de la estructura dental en ningún momento. Ya luego venimos a una clasificación que es bien fácil para no meternos en temas técnicos, ¿verdad? Nosotros clasificamos básicamente las fracturas que están circunscritas al esmalte dental, es decir, que únicamente es un trozo del esmalte el que se ha fracturado, ¿verdad? Cuando el diente se quebró. Y es más exterior. Es superficial, exacto. ¿Por qué? Porque acordémonos del esquema. Solo se fracturó un pedazo del esmalte. Luego viene la fractura cuando ya involucra esmalte y dentina. Recordemos que estos tejidos no están separados como tal, ¿verdad? Ellos están íntimamente unidos. Cuando una fractura ya involucra esmalte y dentina, ya estamos en el siguiente nivel de fractura dental y luego tenemos pues un tercer nivel de fractura que es cuando ya involucra a la pulpa o hay lo que llamamos una exposición pulpar, o sea, el golpe, la fractura corta el diente, eso que estamos viendo por ejemplo en pantalla, ¿verdad? Ya es una fractura, lo que llamamos con involucramiento pulpar. ¿Por qué? Porque el golpe fue tan fuerte y al nivel tan bajo que ya dejó expuesto el complejo pulpar, lo que hablábamos, ¿verdad? Donde hay vaso sanguíneo, donde hay arteria, donde hay nervio y entonces aquí en estos casos pues obviamente hay sangramiento y hay dolor, ¿verdad? Ok, doctor. Entonces, ¿cuáles serían los principales factores que llevan a una fractura? Bueno, los principales, dependiendo de qué tipo de fractura estamos hablando, si es una fractura producida por traumatismo o si es una fractura producida porque ya había una debilidad del diente, ¿verdad? En el caso de los traumatismos, generalmente son factores ocupacionales. Cuando hablamos de traumatismo, es golpe, impacto, se cayó el niño, se cayó la niña, estaba jugando fútbol y le pegaron un codazo, estaba jugando básquetbol y le pegaron un cabezazo, entonces iba en la moto y se cayó de la moto y no andaba casco, ¿verdad? Frenó y pegó con los dientes en el timón del carro. Es todo ese tipo de cosas. O puede ser que accidentalmente mordió el tenedor o había una piedrita en la comida. Entonces, todas esas son lesiones traumáticas, ¿verdad? Todo aquello que implique impacto o golpe en el diente es una lesión traumática que puede, como decía al inicio, si supera la capacidad, la resistencia natural del diente, pues lo va a fracturar, ¿verdad? Es una cuestión física, ¿verdad? Si la fuerza supera la resistencia, pues hay fractura. ¿Qué es lo que suele haber, verdad? En la fractura, por ejemplo, que solo es a nivel de esmalte, generalmente es un problema estético, más que todo. Aunque en algunos pacientes sí puede haber un poquito de sensibilidad dental. O sea, el diente se destiempla, inmediatamente después se quebró el diente y toma algo helado, empieza a sentir como destemplado,
pero se le calma muy rápido, ¿verdad? O en ese caso, entonces, no es siempre evidente que existe una fractura, porque puede ser que yo no me dé cuenta. Puede ser que no, así es, o sea, dependiendo del tamaño, ¿verdad? Y dependiendo de la zona, porque también hay pacientes que se fracturan las muelitas y a veces una fractura cuspídea o una fractura en una zona en donde tal vez solo se siente raro, siente un filito que antes no sentía, pero al paso de unos días a veces la fractura se modifica o se quiebra otro pedacito más porque eso es una cosa importante, cuando el esmalte se fractura, que se dan estos como chips, decimos, ¿verdad? Entonces el esmalte queda predispuesto a seguirse fracturando, porque recuérdese que mencionamos que era como un cristal, como un vidrio. Entonces si se hastía y se pierde esa continuidad de la estructura, va a ser mucho más fácil que esas zonas donde que quedaron expuestas se sigan fracturando y la lesión o la fractura pues va creciendo. Hasta que se hace evidente, porque es cierto lo que usted dice, a veces puede no notarse mucho, ¿verdad? Dependiendo de la zona. ¿Puede ser que exista una fractura interna o siempre empieza de afuera hacia adentro? Habitualmente siempre hay componentes externos, aunque se pueden extender hacia el interior del diente, pero ese es un tema ya, lo vamos a tratar un poquito más adelante porque ya estamos hablando de un diente fisurado, por ejemplo. Entonces, para seguir ahorita con la clasificación que estábamos explicando, ¿verdad? Es que después del esmalte, si ya involucra la dentina, o sea, el tejido amarillito que veíamos, quieras o no, allí ya se aproxima al nervio, ¿verdad? Y la dentina tiene una condición. Por ejemplo, en este caso estamos justo, esta pudiera ser como un limbo, porque allí lo que estamos viendo realmente es una fractura, aunque en esta imagen que pusimos de ejemplo, ya hay también unas restauraciones preexistentes, es decir, esos dientes están restaurados con resinas y se ha quebrado parte de la resina y ha expuesto parte del diente natural, un poquito, ¿verdad? Que eso también es otra cosa, las fracturas pueden darse en restauraciones pues, artificiales, ¿verdad? Ahora, como le decía, cuando ya está expuesta la dentina del diente, entonces la dentina, yo le digo siempre, le explico a los pacientes que es como un queso gruyère, ¿verdad? Como aquel queso que tiene un montón de agujeritos. Y justamente eso se llaman los canalículos dentinarios o los tubos dentinarios. Ellos conectan directamente al nervio. Por eso es que cuando la dentina se expone, ya suele haber, en este caso es característico porque aquí es de la siguiente que voy a hablar. Aquí hay exposición pulpar. Ese puntito rojo que vemos ya es el nervio, pero es una exposición bien chiquita. Sin embargo, nos sirve para explicar lo que yo estaba. Va a causar mucho dolor. Generalmente hay dolor. Sí. Siempre que hay exposición pulpar, cuando ya... con solo el bien. Nada, es espontáneo el dolor. Aunque casos como este, pueden haber algunos que no presenten mayor dolor inmediato a la fractura, pero casi siempre está acompañado de un episodio doloroso. ¿Aquí se pierde la pieza? No necesariamente, no. Un caso como esto es perfectamente salvable. Lo que pasa es que para salvar una situación así, generalmente ya hay que hacer endodoncia. Hay que hacer una endodoncia, hay que colocar un tipo de restauración y luego algún tipo de restauración protésica, ¿verdad? Pero un caso como este habitualmente es perfectamente rescatable. No hay razones para extraer un diente así, a menos que hubiera una fractura vertical, ¿verdad? Que eso ya lo vamos a tocar un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces, como decía, lo que estamos viendo aquí, si nos hace el favor de poner la imagen otro momentito, por favor, ahí a Estuardo, es lo que les decía. Cuando la dentina, que es como este queso gruyère, ¿verdad? Pero no ha tocado el nervio. Entonces ahí todavía hay posibilidades de evitar una endodoncia, que era lo que le estaba comentando en la imagen que estábamos viendo anteriormente. Cuando ya la fractura, como está este caso, está perfecto para ejemplificar eso, que es el siguiente nivel. Ya es la fractura con involucramiento o involucración pulpar, ¿verdad? Si se acuerdan de las imágenes que vimos al inicio, era una exposición franca de la pulpa porque había un sangramiento difuso, ¿ya? Porque se notaba que era un paciente jovencito y las pulpas eran bien amplias, ¿verdad? En este caso, igual da la impresión de ser un paciente joven por las anatomías dentales, pero igual la fractura lo que agarró fue un cuernito pulpar, o sea, el inicio de la exposición del nervio. Aquí suele haber dolor, ¿por qué? Porque ya están expuestos. La cámara pulpar no está diseñada naturalmente para estar expuesta al medio ambiente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una exposición traumática al medio ambiente y va generalmente a haber dolor. Este es el tipo de casos que hay que tratar como emergencias dentales
y en la medida de lo posible pues iniciar la endodoncia cuanto antes, tratar al paciente con analgésicos porque suele haber dolor. Pero como mencionábamos, un caso como este casi siempre es perfectamente rescatable, ¿verdad? Doctor, y en el caso, por ejemplo, que usted ha sido un golpe y logró recuperar la parte de la pieza que salió volando, digamos. Sí. Eso hay que guardarlo y con eso usted puede proceder a la restauración. Correcto. En la mayoría de los casos, si el paciente ve el pedacito que se le fracturó, lo mejor es que lo guarde y se lo lleve a su doctor, porque es perfectamente posible en muchos casos pegar ese pedacito al diente. Sí se puede. No siempre, pero sí vale la pena intentarlo, ¿verdad? Porque es su propio esmalte y la técnica adhesiva nos permite acondicionar los dos pedacitos para unirlos y tener ahí, pues, el propio diente del paciente pegado al otro pedacito. Sí es viable ese tipo de restauración, ¿verdad? Que es a lo que vamos a entrar quizás en este momento, ¿verdad? A cómo abordar cada tipo de fractura, ¿verdad? Excelente. Doctor, entonces, si sucede esto, un traumatismo, un golpe, como hemos estado hablando, ¿qué es lo primero que yo debo de hacer para poder pasar a una restauración de la pieza? Lo primero es, bueno, lo que hablábamos, ¿verdad? Lo primero es ver si encuentra el pedacito que se fracturó. Si lo encuentra, hay que lavarlo bien con agua o ponerlo en leche si puede, ¿verdad? Y llevar inmediatamente, buscar una consulta dental de emergencia. Eso es lo primero. Lógicamente, pues también ponerse en contacto con su clínica odontológica para agendar una consulta de emergencia e informar, pues ahí el doctor le va a preguntar o el personal entrenado le va a preguntar cómo fue, hace cuánto tiempo fue, si hay dolor o no hay dolor, si el diente se destiempla a lo helado, a lo caliente, o si hay un dolor insoportable espontáneo. Entonces ya se hace todo un historial y se le busca dar atención al paciente lo antes posible, ¿verdad? Generalmente, si es una fractura solo de esmalte, como hablábamos, ¿verdad? Es un pedacito y el paciente lo perdió, o sea, se astilló el diente y no tiene ni idea de dónde cayó, pues ahí hay restauraciones directas que generalmente se usan resinas de fotocurado. Son restauraciones mínimamente invasivas donde únicamente se restaura el pedacito que se astilló y pues la cosa no pasa a más. Otras veces, cuando ya son fracturas un poco más grandes que ya involucran la dentina también, ahí ya dependerá el abordaje de qué tanto se acerca al nervio, ¿verdad? O a la pulpa dental. Para eso el profesional pues toma radiografías, hace una exploración clínica, hay todo un protocolo para ese tipo de cosas y a veces igual se pueden restaurar con una restauración directa, ¿verdad? Con un rellenito, como le decimos, o con un laminado de resina. Y sí, se hace algún tipo de tratamiento o recubrimiento pulpar o una protección pulpar sería en este caso. Cuando ya está muy cerca del nervio, ahí sí es necesario hacer lo que llamamos un recubrimiento pulpar indirecto. Ya para eso se evalúa la edad del paciente, el área anatómica, hay un montón de factores que se van considerando. Y si el nervio está expuesto, ahí sí, ahí pues tenemos que ir por la endodoncia, ¿verdad? En el caso de que sea la fractura bastante severa, así como el ejemplo que estábamos viendo y se perdió una buena parte de la pieza, ¿cuál es el tratamiento en estos casos? Y se lo pregunto porque usted, parte de su práctica profesional, implica esa restauración y rehabilitación de piezas. Sí. Entonces, ¿existen diferentes tratamientos o es solamente uno? No, hay varios, como decía, ¿verdad? Lo más sencillo es una restauración directa, como un rellenito, ¿verdad? Una restauración cosmética. Ya de eso puede escalarse a un laminado de resina o se puede optar por una carilla de porcelana o puede ser necesario hacer incluso una corona completa, ¿verdad? Una corona protésica completa. Ya dependerá del nivel de la destrucción y el abordaje que se haya decidido darle al paciente. Previo a este tipo de restauraciones, pues en algunas situaciones podrá ser necesario lo que hablaba anteriormente, ¿verdad? Una protección pulpar o un recubrimiento pulpar indirecto o una endodoncia en caso de que ya el nervio esté lesionado, ¿no? O sea, hablamos de distintos tratamientos para lograr finalmente recuperar la pieza y su funcionalidad. Así es, lo que buscamos es eso, ¿verdad? Los diferentes niveles de atención de acuerdo a la gravedad del caso. Y también hay que decirlo que va a haber más de alguna ocasión donde el diente tenga que ser extraído porque la fractura es demasiado grande o porque partió la raíz, ¿verdad? O sea, hay situaciones donde sí, el traumatismo fue muy intenso y ya el diente, pues ahí ni modo, tiene que ser extraído. Ahí entramos ya en otra categoría de fracturas que ya no son, ya pueden ser lo que llamamos fracturas radiculares, que es cuando involucran a la raíz del diente también, ¿verdad?
donde el diente está anclado, ¿verdad? Entonces la raíz se puede partir por un impacto, por un golpe, ¿verdad? Aún en un diente vital, un diente sano. Tiene que ser un impacto, ya un golpe muy, muy fuerte, y que generalmente va asociado a otro tipo de fractura que ya se llama fractura dentoalveolar, que es cuando ya se involucra el hueso alveolar. Esta que estamos viendo, por ejemplo, es una fractura horizontal. Curiosamente, este tipo de casos muchas veces son rescatables. Algunas veces una fractura horizontal puede necesitar observación, porque en esa zona, como la zona, dependiendo de la edad del paciente, suele ser una zona rica en células formativas. Hay fibroblastos, hay odontoblastos, entonces hay células reparativas, y hay irrigación sanguínea. Entonces en muchos casos se logra formar una especie de callo dentinal ahí, y entonces una situación así puede estar indicada para observación. Observación, que significa que se monitorea al paciente. Algunas veces se le dice: espérese, no hagamos ningún tratamiento, esperemos un poquito, dependiendo de la edad, hagamos controles radiográficos, veamos cómo evoluciona, veamos si hay o no hay dolor. Pero esto que nos está mencionando ahorita es porque el tipo de fractura es horizontal. Horizontal, cuando es vertical no se puede salvar. La fractura vertical hay que extraer el diente, así es. Fractura vertical de la raíz, ¿verdad? Que no se vayan a confundir los pacientes que se miran un rajoncito en su diente, vayan a creer que es una fractura vertical, ni lo van a perder, no. Ya lo perdí. O no, para nada. La fractura vertical es la que no se puede recuperar, ¿verdad? Cuando el diente se parte a lo largo, o sea, longitudinalmente, sobre todo su eje largo, ¿verdad? Entonces ahí sí ya no se puede hacer mucho. Nada, de hecho. Pero cuando es una fractura horizontal como esta, aunque sí, porque si uno la ve, son preocupantes, pero no se alarma, y son mucho más evidenciables también radiográficamente. La fractura vertical generalmente no se mira radiográficamente. También es importante referirnos, aunque sea un ratito, porque hemos estado hablando solo de traumatismos, pero no hemos hablado de qué pasa cuando hay situaciones que debilitan al diente y lo predisponen a la fractura, ¿verdad? Y ahí es donde la caries dental, por ejemplo, es uno de los principales enemigos. Por eso uno le hace tanto hincapié a los pacientes a que se cuiden, a que tengan una buena higiene, porque la caries dental obviamente socava al diente, lo perfora, lo debilita, ¿verdad? Porque crea una cavidad. E incluso en ese tejido tan duro que es el esmalte dental, la caries tiene la capacidad de desmineralizarlo y crear cavidades. Entonces, lo que va haciendo es literalmente como una cárcava. Es exactamente lo que hace, ¿verdad? Y deja la parte superior del diente, a veces ya como que es un vidrio, literalmente, un techo de vidrio, que ante una mordida en algo muy suave, a veces los pacientes mismos lo manifiestan. Si estaba comiéndome un pan suave y el diente se me quebró, no entiendo qué pasó. Generalmente es que había una caries no diagnosticada y eso había dejado el diente muy debilitado. Entonces, doctor, pues ya vamos finalizando. ¿Cuáles serían las indicaciones que pudiésemos ahorita dar para poder concluir este tema y las recomendaciones principales para nuestros amigos que nos ven? Muy bien, con mucho gusto. En primer lugar, hay que cuidarnos, ¿verdad? Hay que hacer una buena higiene para no tener caries y que nuestros dientes no se debiliten en ese sentido, no estén predispuestos a este tipo de fracturas accidentales. Luego, en cuanto a los traumatismos, pues todas las cosas que nos informan y nuestro sentido común, ¿verdad? Si sus hijos practican deportes de contacto como artes marciales, fútbol, básquetbol, tienen que fabricarle sus guardas deportivas idealmente. En situaciones como artes marciales, boxeo, pues ya usan un protector bucal, ¿verdad? Pero básquetbol, fútbol y ese tipo de situaciones siempre, bueno, se pueden fabricar guardas deportivas de protección, son súper útiles y previenen un montón de lesiones. Si anda en moto, póngase su casco siempre, todo el tiempo. Si va en su vehículo, su cinturón de seguridad, asegúrese que sus bolsas de aire estén bien. Todo aquello, ¿verdad?, que nos permita ser cuidadosos para prevenir este tipo de accidentes, porque una de las cosas es que siempre mencionamos es que aunque tratemos de hacer un buen trabajo los odontólogos, siempre el diente natural es por excelencia la mejor opción que un paciente puede tener sus dientes naturales buenos y sanos, ¿verdad?